Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les deseo que tengan un feliz día de reposo y obviamente pues que Dios les bendiga mucho. Vamos a estudiar el día de ahora el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 24, el versículo 12. Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero hacer el énfasis en el versículo 14, hermanos, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me llama mucho la atención que dice la palabra de Dios que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo y va a ser predicado para testimoniar a las naciones, y entonces vendrá el fin. A lo que se refiere la palabra de Dios es que sí, el evangelio va a ser predicado a todo el mundo, hermanos. Solamente que a mí me queda una pregunta, pues. Yo sé que esto va a suceder inevitablemente y que va a suceder porque Dios lo está diciendo. Y si Dios lo está diciendo, pues sabemos que Dios no miente y que así como Él dice, así va a suceder. Pero la pregunta que me queda el día de ahora, hermano, es ¿cómo pues va a ser predicado el evangelio? Si muchas veces nosotros los que predicamos, a veces no sabemos ni lo que es el evangelio. Te doy el ejemplo. Cuando vienen los testigos de Jehová, tocan la puerta de tu casa, lo primero que dicen es que te van a predicar el evangelio. En la misa la gente, los sacerdotes dicen que lo que predican es el evangelio. En iglesias evangélicas también todo mundo predica el evangelio. Y lo peor del caso es que no se sabe ni lo que es el evangelio, hermanos. Y para unos el evangelio es una cosa, para unos el evangelio son la palabra de Dios, para otros el evangelio pues es la misa, para otros el evangelio pues es lo que te dicen, versículos sacados del contexto y usados de una manera arbitraria. Pero si Dios dice que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, es que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y entonces pienso yo, hermanos, que lo que tenemos que hacer es saber qué es el evangelio. Creo que eso es muy importante, saber qué es el evangelio. Y yo creo que si leemos la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nos va a decir qué es el evangelio. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, ahí nos dice la palabra de Dios qué es el evangelio. El capítulo 2 de Lucas, en el versículo 8, dice de la siguiente manera, hermanos. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué hicieron los ángeles? Los ángeles le llevaron a los pastores, hermanos, nuevas de gran gozo. Dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo. Y el versículo 11 dice, ¿cuáles son las nuevas de gran gozo? Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra evangelio, hermano, viene del griego. La palabra evangelio viene del griego evangelium y quiere decir precisamente eso, quiere decir nuevas de gran gozo. Y esas nuevas de gran gozo son que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Entonces, las nuevas de gran gozo consisten precisamente en que tenemos en Cristo un Salvador. Esas son las nuevas de gran gozo. Y eso es lo que quiere decir evangelio. Evangelio, vuelvo a repetir, quiere decir nuevas de gran gozo. Viene del griego evangelio, quiere decir nuevas de gran gozo. Y las nuevas de gran gozo, o sea, las buenas noticias es que tenemos un Salvador. Entonces, cuando una persona te predica el evangelio, es lo que te debe decir, que tú tienes un Salvador. Cuando tú prediques el evangelio, lo que debes decir a las personas es que tienen un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. O sea, o es, como dice la palabra de Dios, Cristo el Señor. Ahora, es bueno saber, hermanos, para qué sirve el evangelio. Por ejemplo, dice Pablo, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice también Pablo que vamos a ser juzgados por medio del evangelio. Es algo muy crítico, pero muy bonito, porque si la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados por el evangelio, hermanos, o sea, debemos de saber por qué vamos a ser juzgados. Entonces, si Cristo murió por nosotros y las nuevas de gran gozo son que en Cristo tenemos un Salvador, entonces vamos a ser juzgados por no obedecer a Cristo, por no seguir a Cristo, por no hacer la voluntad de Cristo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Pero mira lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 1, Gálatas 1, dice Pablo, dice en el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, que dice, un evangelio diferente. Pablo se sorprendía, hermanos, porque pues él había predicado el evangelio, lo había predicado en Galacia. De pronto Pablo los exhorta, los regaña y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir Pablo? Me sorprende de que si ustedes saben lo que es el evangelio, ¿por qué abrazan un evangelio diferente? Y el versículo 7 les dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no que haya otro evangelio, sino que el verdadero evangelio lo están pervirtiendo. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, hermanos. El evangelio de Cristo está siendo pervertido. Porque es tan sencillo, como te decía yo hace 8 días, es tan sencillo como que tú veas a Cristo, veas su sacrificio y entiendas que es un sacrificio sustitutorio que fue hecho por ti y por mí, el justo por los injustos. Entonces, ahora ya no se predica eso. ¿Qué es lo que te predican ahora? Bueno, pues acepta a Cristo y serás salvo. En congregaciones hay congregaciones que te predican su doctrina y para que tú puedas ser salvo tienes que ser partícipe de su doctrina, si no, tú no eres salvo. No es que haya otro evangelio, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo. O sea, quieren pervertir la buena nueva. Es tan sencillo predicar el Evangelio, es tan sencillo entender el Evangelio, porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando tú entiendes el verdadero Evangelio, tú entras a la salvación de Cristo, y el verdadero Evangelio es una nueva de gran gozo, y la nueva buena de gran gozo es que Cristo murió por nosotros. Y de pronto viene una persona y te dice, es que si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, bueno, pues lo estás rechazando, pero ese no es el Evangelio. No se trata de aceptar a Cristo, se trata de que Cristo nos acepte a nosotros, de que nosotros confiemos en Él, de que nosotros le obedezcamos. Y por eso dice Pablo, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero fíjate lo que dice el versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice ese anatema. La palabra anatema quiere decir maldición. Si alguno les anuncia un evangelio diferente, el tal sea maldito. Es una palabra fuerte, es una palabra dura, pero ahí surge la responsabilidad de que nosotros cuando predicamos debemos de predicar el verdadero evangelio. Y nosotros, ¿cómo pues se puede predicar el verdadero evangelio si muchas veces no se conoce, si muchas veces no se entiende? El evangelio, vuelvo a repetir, es la buena nueva, y la buena nueva es que Cristo es nuestro Salvador. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente el evangelio del que haber recibido, sea anatema. Es una palabra fuerte, pero es una palabra real. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de predicar el verdadero evangelio. Y es que no hay muchos. ¿Qué es lo que pasa? Que el evangelio se ha pervertido. Y tristemente, hermanos, no, entre los hermanos cristianos no podemos ponernos de acuerdo en cuanto al evangelio. Por eso tenemos que volvernos a las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos hablan del evangelio, nos dicen en qué consiste el evangelio, nos dicen las Sagradas Escrituras que es poder de Dios para salvación, nos dicen las Sagradas Escrituras que vamos a ser juzgados conforme al evangelio. Entonces, pues ahí está la palabra. Y si Dios dice en su santa palabra, si Dios dice que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, hermanos, pues créelo. Créelo, porque seguramente así va a ser. Pero aparte de que debemos de creerlo, debemos también de entenderlo. Debemos de vivirlo. Pero ¿cómo se puede vivir algo que no se conoce? ¿Cómo se puede vivir algo que no se sabe? El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tú has entrado al evangelio de Cristo, hermano, pues tú debes de ser salvo. Y no debes de ser salvo en una manera de que digas yo, pues es que yo sí soy salvo. Es que debes dar testimonio de que tú eres salvo. Los ángeles le decían a los pastores, y le decían muy puntualmente, he aquí que les traigo nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso Pablo no predicaba otra cosa más que a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el evangelio. Cuando una persona vive en este mundo, hermanos, vive sin esperanza. No sabe lo que tiene que hacer, no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no ha entendido el evangelio de Cristo. No ha entendido la persona que por medio del sacrificio de Cristo la persona es salva y que no necesita hacer nada más. Veíamos que dice Efesios 2:8, que por medio de la fe somos salvos. ¿Verdad? Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer,
es por el sacrificio de Cristo que podemos ser salvos. Y por eso Pablo decía que él predicaba a Cristo crucificado, porque esa es la buena nueva. Y eso es lo que todos debemos de ponernos de acuerdo, y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Entender que para modo de que nosotros podamos reconciliar a la gente con Cristo, debemos de predicarles el Evangelio. Pero no solamente predicarles, sino vivirlo también, ¿no? Hablarles del amor de Cristo porque tú lo has sentido. Hablarles de la pasión de Cristo porque tú lo has experimentado. Hablarles de la transformación que Cristo puede hacer en la vida porque tú lo tienes. Porque para eso es el Evangelio, y no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Y entonces, hermanos, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como si Dios dijera por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Y la manera de reconciliar a la gente con Dios es mostrándoles el sacrificio de Cristo, y que por medio del sacrificio de Cristo, bueno, pues ya todos los pecados son perdonados. Y eso precisamente es lo que nos lleva a entender lo que es el Evangelio de Cristo, es lo que nos lleva a predicarlo, y es lo que nos lleva a vivir una vida diferente, el Evangelio. Por eso dice que es poder de Dios para salvación. El Evangelio te salva a ti, hermano. El Evangelio salva a todo el mundo. Pero es el Evangelio, o sea, la buena nueva, es que Cristo murió por nosotros. Hermanos, por mi parte es todo. Que Dios les bendiga mucho, que tengan un feliz día de reposo, y ojalá, y les deseo de todo corazón, que puedan ustedes investigar acerca del Evangelio, que puedan investigar más, que puedan vivirlo, y que puedan transmitirlo a las personas, y que puedan ganar almas para Dios. Gracias, y que Dios les bendiga. Buenos días, que tengan feliz día de reposo.